Continuando el curso de química, hoy vamos a abordar las conocidas como leyes ponderales. Las leyes ponderales son simplemente las leyes que se refieren a la masa, al peso de las sustancias que intervienen en las reacciones químicas. Las leyes ponderales son tres: el principio de conservación de la materia, de Lavoisier, la ley de las proporciones definidas de Proust y la ley de las proporciones múltiples de Dalton. El principio de conservación de la materia fue descubierto por Lavoisier a finales del siglo XVIII. Ese descubrimiento formó parte de su programa de investigación que giraba en torno a todo lo relativo al problema de la combustión de materiales orgánicos y la calcinación de metales. Este programa de investigación le llevó a clarificar el concepto de elemento químico. Hay que tener en cuenta que por esta época, tanto el aire como el agua eran considerados elementos. Sin embargo, él demostró que el aire era una mezcla de dos gases, uno recién descubierto que denominó oxígeno, muy reactivo, que intervenía en las reacciones químicas, y otro denominado hoy día nitrógeno, que precisamente no intervenía, no participaba en las reacciones químicas. Por otra parte, el agua, que también era considerada como elemento químico, demostró Lavoisier que era un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. Esta diapositiva resume un poco la problemática que había en esa época en relación con el peso, con cómo variaba el peso durante las reacciones químicas. Hay que hacer notar que por aquella época el uso de la balanza en los laboratorios químicos no estaba nada extendido y que fue precisamente Lavoisier el que introdujo el uso de la balanza en el laboratorio químico como un instrumento habitual de uso. Bien, por aquella época era conocido que cuando un metal se calentaba en aire, el resultado de la reacción, normalmente una sustancia negruzca y pulverulenta, pesaba más que el metal original. Y también que cuando la materia orgánica, aquí les ejemplifico con lo que podría ser un papel o cualquier otra materia orgánica, cuando se calentaba en presencia de oxígeno, cuando ardía, el resultado de la reacción, la ceniza, pesaba menos que el material original. Evidentemente, este tipo de experimento sembró el desconcierto en su época porque había reacciones en las que parecía que se producía un aumento de peso y otras en las que se producía una disminución del peso. Las explicaciones que se buscaron en su época fueron muy diversas. Una, la más extendida, por aquel entonces, se basaba en una sustancia bastante misteriosa que procedía del fuego que se denominaba flogisto. La gran capacidad experimental de Lavoisier se puso de manifiesto en el diseño de nuevos experimentos, como por ejemplo los que aquí se les indica en la transparencia, en los que en lugar de realizar las reacciones abiertas, en sistemas abiertos, al aire, él las realizó dentro de una campana. Es decir, hizo que los sistemas en lugar de abiertos, los sistemas de reacción en lugar de abiertos, fueran sistemas de reacción cerrados. Los resultados de esos experimentos fueron realmente increíbles. Cuando el metal se calcinaba dentro de un recipiente cerrado, el sistema pesaba lo mismo antes y después de la reacción química. Y exactamente ocurría lo mismo en el caso de la combustión de materiales orgánicos. El sistema no cambiaba de peso. Había la misma cantidad de materia antes que después de la reacción química. Esto llevó a Lavoisier a hacer la afirmación que hoy conocemos como principio de conservación de la materia, de que en un sistema cerrado, en el que tiene lugar una reacción química, la cantidad de materia es la misma al principio, durante y al final de la reacción química. La conclusión a la que evidentemente se llega, importantísima, era que las reacciones químicas no creaban ni destruían la materia. La explicación que él da a la calcinación de los metales es
la que hoy día evidentemente se conoce, que el metal, al ser calentado en presencia de aire, reaccionaba con el oxígeno y formaba el óxido metálico. Evidentemente el óxido metálico pesaba más que el metal original porque incorporaba oxígeno al metal. Por otra parte, la combustión de la materia orgánica aparentemente producía una pérdida de materia porque el carbono que contenía la materia orgánica se combinaba también con el oxígeno del aire y producía un óxido que en vez de ser sólido, como era el óxido metálico, era gaseoso y se liberaba durante la reacción química. Esto hizo afirmar también a Lavoisier que si en cualquier reacción química se aprecian cambios en la masa es porque el sistema no está debidamente aislado. Hay reactivos que no se están teniendo en cuenta o productos de la reacción que se estarían escapando. La segunda ley ponderal fue descubierta por Joseph-Louis Proust. Este investigador formó parte del ejército napoleónico y hizo sus descubrimientos en España, en particular en Segovia. El descubrimiento de Proust se puede resumir, o se puede explicar fácilmente con un ejemplo. Aquí lo tienen, imaginen la reacción entre hidrógeno, oxígeno, para dar agua. Pues bien, los descubrimientos de Proust le hicieron pensar que cuando una sustancia pura reacciona con otra para formar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una determinada proporción, es decir, en una proporción constante. En este caso, lo que ocurría es que 1 gramo de hidrógeno siempre se combinaba con 8 gramos de oxígeno para formar agua. Dese cuenta que esta afirmación es equivalente a decir que siempre que descompongamos una cierta cantidad de agua, por cada gramo de hidrógeno que obtengamos, siempre obtendremos 8 gramos de oxígeno. Es decir, que una sustancia pura siempre debe tener la misma composición. Ya que estamos usando como ejemplo el agua en cualquier punto, en cualquier lugar, el agua sintetizada de cualquiera de las maneras, o una muestra de agua tomada de cualquier lugar, siempre tendrá 8 veces más masa de oxígeno que de hidrógeno. Para entender el significado de esta ley tan importante, les proponemos un simple ejemplo. Imagínense que tiene un recipiente, como este de aquí de la izquierda, en el que introduce 2 gramos de hidrógeno y 20 gramos de oxígeno. Como ve, el sistema tiene una masa de 120 gramos. Imagínense que hace saltar una chispa en su interior y provoca la reacción química entre los dos gases, entre el hidrógeno y el oxígeno. La pregunta sería, ¿qué hay dentro del recipiente después de provocarse la reacción química? Evidentemente hay una tendencia a reprimir, que sería que ya que tenemos 20 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno, la masa al final serían 22 gramos de agua. Haciendo caso de la ley de las proporciones definidas, lo primero que habría que determinar es qué cantidad de un elemento reacciona con la otra, con la cantidad que hemos colocado del otro elemento en particular. Con los 2 gramos de hidrógeno, ¿qué masa de oxígeno reacciona? Como acabamos de ver, por cada gramo de hidrógeno reaccionan 8 gramos de oxígeno. Por tanto, la masa de oxígeno que reacciona con los 2 gramos de hidrógeno que hemos colocado en el recipiente es de 16 gramos. Como hemos colocado 20 gramos, hemos de entender que el oxígeno está en exceso, o si lo quieren, el hidrógeno es el reactivo limitante, es decir, el reactivo que limita el alcance de la reacción química. Evidentemente, si reaccionan 18 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno, se formarán 18 gramos de agua. La diferencia entre los 16 gramos de oxígeno que han reaccionado y los 20 que colocamos inicialmente debe de ser la masa de oxígeno que sobra, que no reacciona. En definitiva, al final el sistema tendrá la misma masa y dentro del recipiente de reacción tendremos 18 gramos de agua y 4 gramos de oxígeno.
Evidentemente, esta ley no solamente se cumple con el hidrógeno y el oxígeno, sino que se cumple en todas las reacciones químicas. Y aquí le ponemos ejemplos que pueden ser de notable interés, como puede ser la reacción entre el carbono y el oxígeno para formar dióxido de carbono. En este caso, 1 gramo de carbono reacciona con 2,67 gramos de oxígeno. O, por ejemplo, la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco, en la que 4,67 gramos de nitrógeno siempre reaccionan con 1 gramo de hidrógeno. La reacción entre el carbono y hidrógeno para dar metano siempre ocurre por medio o a través de una determinada proporción másica entre los elementos que reaccionan. En este caso, 4 gramos de carbono siempre reaccionan con 1 gramo de hidrógeno para formar metano. La tercera ley ponderal es la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Veamos un ejemplo que nos ayude a entenderla. Cuando el carbono reacciona con el oxígeno, puede formar 2 óxidos diferentes: el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Evidentemente, cuando el carbono y el oxígeno reaccionan para formar dióxido de carbono, esto ocurre cuando el ambiente tiene abundancia de oxígeno, 1 gramo de carbono reacciona con 2,67 gramos de oxígeno. Sin embargo, cuando el carbono y el oxígeno reaccionan en un ambiente pobre en oxígeno, lo que se forma no es dióxido de carbono, lo que se forma es monóxido de carbono. Entonces, la relación másica que tiene lugar entre el carbono y el oxígeno es que por cada gramo de carbono reaccionan 1,33 gramos de oxígeno. Fíjese en estas dos cantidades: 2,67, 1,33. Fíjense que 2,67 es a 1,33 como 2 es a 1. Es decir, entre 2,67 gramos y 1,33 gramos hay una relación sencilla expresable por un cociente de números enteros. Esto es lo que viene a decir la ley de las proporciones múltiples. Muy sencillo. Las masas de un elemento que se combinan con la misma masa de otro elemento para formar compuestos diferentes, esas masas están entre sí en una relación sencilla, expresable por un cociente de números enteros. Como antes decíamos, esta ley también se cumple en todas las reacciones químicas, en todos los casos en los que se forma más de un compuesto a partir, por ejemplo, de 2 elementos químicos. Aquí tiene el ejemplo del hierro y el oxígeno. El hierro y el oxígeno pueden formar 2 óxidos diferentes. Ahí tienen el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. Fíjense, en el primer caso, 3,49 gramos de hierro se combinan con 1 gramo de oxígeno, y en el segundo caso, 2,33 gramos de hierro se combinan con 1 gramo de oxígeno. 3,49 es a 2,33 lo mismo que 3 es a 2. Fíjese que de nuevo las masas de un elemento que se combinan con la misma masa de otro elemento para formar compuestos diferentes, aquí las tiene, están entre sí en una relación sencilla expresable por el cociente de números enteros. Si quiere un caso realmente llamativo y amplio por la cantidad de compuestos que se pueden formar, pues podemos citar el caso de la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno. Cuando reaccionan nitrógeno y oxígeno, se forman 5 óxidos diferentes. Se pueden formar 5 óxidos diferentes. Pues bien, en cada uno de los casos, 1 gramo de nitrógeno se une con diferentes masas de oxígeno. Pues bien, esas masas de oxígeno, aquí las tienen todas ordenadas, están entre sí en una relación sencilla, expresable por el cociente de números enteros. Esta es la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Como ve, en definitiva, resumiendo, existen 3 leyes ponderales: la ley, el principio de conservación de la materia de Lavoisier; la segunda, la ley de las proporciones definidas de Proust, que hace referencia al caso de
de dos elementos químicos que producen un solo compuesto, un determinado compuesto invariable, y por último está la ley de las proporciones múltiples, en las que hacemos referencia al caso de la reacción entre dos elementos químicos que son capaces de producir más de un compuesto.